Seguimos en Infobae TV y es el turno de hablar con Eduardo Bussi. ¿Cómo le va? ¿Bien? Está bien, demasiado. ¿Demasiado bien? ¿De qué me puedo quejar? Tengo salud. Hay ¿no? muchos que se quejan de todo. Hay otros que se quejan un poquito menos, hay otros que no se quejan de nada. Claro, bueno, depende de dónde esté parado cada uno, ¿no? Por eso, se supone que usted está parado en un lugar donde la queja... A ver, en lo personal, en un buen momento, ¿no? Pero después, en lo institucional, en lo institucional, en lo político, en lo sectorial, la verdad, estamos cada vez peor. Y no es solamente expresar una queja para ir en línea con cualquier especulación futura. Es objetivo. A ver, no puedo decir, bueno, Bussi quiere ser candidato. Por lo tanto, todo lo que diga es pararse en el pelotón de la oposición para tratar de capturar un electorado que pueda ser opositor. Ese es un lugar donde uno se puede parar. Ahora, si uno intenta ser objetivo y representa lo que representa, lo poquito que representa, que es a los productores más chicos, a las economías regionales, bueno, hoy estamos jodidos, Estamos muy embromados. Usted dice estamos jodidos. Sí. A ver, uno cuando habla de una situación complicada o difícil del campo, automáticamente se remite al 2008. Automáticamente se va. Si yo tengo que comparar esa situación con esta, ¿en qué lugar estamos? No, ahora estamos objetivamente mucho peor. A ver, mucho peor que en el 2008. Lo que llama la atención es la dificultad de reacción que está habiendo entre los productores. Eso es lo que le quiero preguntar. A ver, si en el 2008 se paró, hubo un paro histórico, sí, una reacción histórica, y ahora me está diciendo que está peor, ¿qué es lo que está faltando? A ver, el gran aprendizaje en cuanto a la actitud, digamos, al comportamiento sociológico, si se quiere, sería para un congreso de sociólogos. El gran aprendizaje que hemos tenido es que el productor reacciona cuando es arrebatada su posibilidad de prosperidad, ¿tá? Y empieza a tener una actitud más introvertida en el momento que se profundiza la crisis. Entonces es ahí donde la militancia intermedia, la dirigencia nacional, debe salir a explicar, porque el productor deja de salir. Cuando en el 2008 le arrebatan de manera, o nos arrebatan... Le ponen la mano en el bolsillo. Claro, hay una confiscación autoritaria, te metieron la mano en el bolsillo y en alguna otra parte sensible del cuerpo, digo, entonces hubo una reacción masiva, que de paso tuvo un correlato de apoyo en sectores urbanos, amplios, y que generó todo aquello que generó. Agotado aquel proceso, con esa votación de Julio Cobo, se relajó y empezó gradualmente a empeorar la situación. Porque lo que se ganó ahí fue una batalla respecto de un instrumento que se llevaba mucho más de la renta agraria de lo que cualquiera estaba dispuesto a soportar. Y nada más, ahí terminó el capítulo ese. Ahora, empezó un proceso gradual de deterioro creciente, pérdida de competitividad, aumento de costos, deterioro del consumo, la gente empieza a tener cada vez menos capacidad de comer carnes. Ya no es que solamente no se compran perfumes Christian Dior, digo, se puede comprar un bife chorizo, un bife lomo. Correcto, ha caído el consumo, está creciendo el consumo de carne, está creciendo el consumo de harinas, de fideo, de polenta. Comer con los amigos un par de pizza que hacer un asado. Correcto. Mira, estás teniendo más capacidad de comunicación que yo, que no es poco. Nos dedicamos a esto, lamentablemente. Entonces, todo ese deterioro del mercado interno, que son los laburantes, son nuestros clientes. A ver, el cliente de la yerba, azúcar, carne, leche, se habla de la soja. Y la noticia en los diarios, la soja por los dólares que representa. Está bien, es un tema. Cuando cae el precio de la soja, la Argentina pierde, graciosamente, 5.000 millones de dólares, nada menos. Cuando el Banco Central está perdiendo reserva, de paso deja de ingresar dólares porque bajó la soja. Y esa es una noticia. Pero también debe ser noticia que lo que producen yerba o azúcar o frutas o uvas o leche, lácteos, todo eso tiene que ver con el mercado interno. Si a los laburantes le va mal, a nosotros nos va mal. Economía regional es jodida. En este momento hay 6 cortes de ruta en la provincia de Mendoza, donde especialmente la zona sur, zona San Rafael, la zona de Bowen, porque los productores vitivinícolas están destruidos, ¿tá? En este día de hoy, pleno paro,
los productores del Chaco están con los camioneros, los trabajadores de diversos sectores, espalda con espalda, cortando la ruta en el Chaco, porque en el Chaco están mal. Ahora, también está mal en el norte de Santa Fe, también está mal en el sur santafesino, norte bonaerense, la zona núcleo. Hay un porcentaje de productores que están con deudas que van a llevar a vender parte de su patrimonio. ¿Por qué? Porque hay pérdida de competitividad, o sea, retraso del tipo de cambio oficial, sí, más 35% de retenciones, por lo tanto el dólar agropecuario es de 5 pesos. Mientras el otro está llegando casi a 15, el dólar por el cual vendemos los productores es de 5 pesos. Endeudados a una tasa que, merced a la gestión Kicillof, y para atenuar el paso al dólar y para una cantidad de cosas, tasa de interés del 35%. ¿O la gestión kirchnerista? Es la gestión kirchnerista. No hay Kicillof, último, es un tramo, pero el proceso del 2008 hasta acá ha ido empeorando gradualmente. Y con nosotros, y con el cepo del dólar, y con el impuesto a los autos de alta gama, y una sucesión de errores que ha ido llevando a que se pare la construcción. Y al no haber liquidez entre los productores o desconfianza, eso tampoco va a la construcción o a la industria automotriz. Entonces hay un nivel de estancamiento creciente en la economía en general, que es dependiente en muchos casos de la actividad agropecuaria, y hay una actividad agropecuaria que está en una situación crítica, no expresando todo un potencial que podría tener, y al mismo tiempo de no expresar ese potencial, creando condiciones que tributan al proceso de desempleo que hoy ya es cada vez más marcado. Hay 400.000 puestos de trabajo perdidos en un año. Parte de eso es agropecuario y agroindustrial. ¿Tá? Si yo le digo década ganada, ¿qué es lo primero que viene a la cabeza? Que es década desperdiciada. Yo no digo que sea una década perdida, porque eso sería temerario, no sería justo. Digo, ha habido atención de lo social. El nieto de Estela de Carlotto. Hay que poner las cosas en su lugar, ¿estamos? Entonces, digo, no se puede decir que está todo mal, pero y que ha habido mayor asistencia y mayores planes. Digo, eso es verdad. Hace 12 años que está en el gobierno, si no podés elogiar una, dos o tres cosas. Bueno, por eso digo, para ser justos. Ahora, es desperdiciada en cuanto a que tardíamente se reconocen el problema ferroviario y se aplica solamente de 100 kilómetros para adentro del conurbano, y el país tiene bastante más que 100 kilómetros. Yo quisiera ver trenes funcionando que lleven a la gente a Tucumán, a Salta, a Jujuy, digo, al extremo norte o al extremo sur, de pasajeros y de carga, y en materia ferroviaria se desperdició el tiempo, en materia de infraestructura se desperdició todo este tiempo, en materia de crecimiento productivo. ¿Cómo van a poner? Imagínate, también, no le gusta la cara de las 4 entidades de la mesa de enlace, qué sé yo, bueno, pero ese no es un problema, ese no debería ser un problema. Nosotros hemos dicho, somos parte de la solución. ¿Por qué ese revanchismo, ese resentimiento, ese no querer otorgar representatividad y jerarquía a la representación de la mesa de enlace, y ese negocio absurdo de poner en el pelotón del enemigo? Este es un gobierno que sí anda buscando enemigos, o sea, entonces, es Mañeto, es Moyano, es Bussi, es la mesa de enlace, y nos ponen ahí en lugar de advertir de que eso representa ciertamente, y es parte de la solución. Si hubieran discutido con nosotros, hubiéramos podido tener mucho más influencia en las decisiones que se tomaron. Habría más carne, por lo tanto más laburante, habría más producción, por lo tanto más empleo, más ingreso de divisa. En algún punto la Argentina se quedó sin trigo, Juan Cruz. A ver, cuando uno hace este panorama, que no es para nada positivo, cuando uno hace esta radiografía, uno se encuentra del otro lado de un gobierno que no escucha. Lo ha demostrado en estos 12 años. Correcto. Que no escucha, que no quiere el diálogo, que es la confrontación constante. Lo ha dicho usted, Bussi, es el que busca enemigo todo el tiempo. Con ese escenario, ¿sirve un paro? El actual. El paro, a ver, yo lo conozco un poco a Moyano. Pregunto, porque en abril se dio un paro nacional. Sí, fíjate, abril, sí. En el medio alguna cosita intentaron conceder, pero el segundo paro está siendo sobre finales de agosto. Fíjate cuánto tiempo, cómo la fue manejando tanto Moyano, Barrio Nuevo, la cosa, como para que no aparezca una secuencia, digamos, suicida, de 36, 48, 72. ¿Por qué sería suicida? Bueno, y si tensás
que a los 15 días le mete otro paro, y a los 15 días otro más largo, y a los 15, ¿cómo termina esa historia? ¿A dónde va a parar? Paro por tiempo indeterminado y se prende fuego el país. O sea, yo creo que ha habido una dirigencia sindical responsable, ¿tá? Con la cual yo discuto, y Pablo Micheli forma parte. Digo, ha habido una dirigencia sindical responsable a pesar de la crisis, de la pérdida de puestos de trabajo, del deterioro de la capacidad adquisitiva de los laburantes y de las pymes. A pesar de que cada vez son más los que, cuando mejora su salario, por ese 30% promedio, caen en el segmento que paga ganancias. Seguramente a vos te pasará. Sí, sí. ¿No? Cada vez son más los que terminan pagando ganancias por el fruto de su laburo. Digo, es un disparate. Bueno, estas cuestiones, los que pagamos ganancias con las reglas de juego que puso Machinea, lo mínimo imponible por los cuales nos cobran ganancias a nosotros, son los que puso Machinea en el Paleolítico. Aún con todo este escenario, hubo mucha responsabilidad en la dirigencia sindical de no aportar más, ahora, la dirigencia sindical, de no aportar más leña al fuego, ¿no? Ahora, la dirigencia sindical está haciendo lo que tiene que hacer, es cuestionar, es señalar, es reclamar. ¿Cuándo es el momento? Ayer un periodista preguntaba, bueno, pero ¿es el momento con esta pelea con los fondos buitres? ¿Y cuándo es el momento? Porque hoy será el tema de los fondos buitres, hace 2 meses atrás era el Club de París, siempre hay un problema. O sea, ahora, las urgencias de los tipos, que a la vez de tener más deterioro de calidad de vida, tienen más inseguridad. Yo vengo de una provincia, Santa Fe, donde digo, y esto con todo afecto a mis amigos Bonfatti del socialismo, no pretende ninguna especulación, pero se ha desmadrado el problema de la inseguridad. Bueno, en todo el país. Se ha desmadrado. En el Monumento a la Bandera, la semana pasada, había 10.000 personas que se autoconvocaron, 10.000. Digo, y basta. Entonces, crecen los problemas y crece la inseguridad. Ahora, alguien debe manifestar esto, alguien debe representar esto. Las cacerolas, que hicieron un movimiento espectacular, no tenían un rostro visible y un planteo concreto. ¿Pueden volver las cacerolas? Yo no veo movimiento en las redes, no lo estoy viendo, digo, hay cierta apatía, no sé qué está pasando. ¿Pero por qué pasa eso? Y la apatía es algo que... Porque se supone que si el escenario es tan malo, que afecta a todo el mundo, ¿por qué no hay...? Hoy hay paro y hay acatamiento. Hay acatamiento, es mentira lo que dice este zángano de Capitanici. Dice que, no, acatamiento hay. No sé si es un paro exitoso, no sé cómo... A lo mejor no sea tan contundente como fueron otros, pero hay acatamiento. Es mentira. ¿Viste cómo es eso? Instalar una mentira rápida. Atravesé la ciudad en 10 minutos. O sea, bueno, claro, y nosotros llegamos hasta acá rápidamente. Salí de la radio a las 10 menos 5 para poder llegar acá a las 10 y 10 ya estaba acá. Lo único que tuvimos que esquivar era un corte en Corriente y Callao. Después vinimos tranquilos hasta acá. Estamos hablando de Congreso hasta acá. Ahora, hay acatamiento, por lo tanto, hay gente que, pudiendo tomar un colectivo, ir a laburar, decidió no ir a laburar. Y eso es mayoría. No hay cacerolazo porque parece que hay una cierta apatía y porque también me parece que la gente está viendo el proceso electoral, porque ya se están perfilando los candidatos. Parece que hay un delegarle a la política que se transformen en los representantes de la expectativa de solución. Me parece que está pasando eso. Nos está costando a nosotros. Estamos peor que en el 2008 y sin embargo no hemos hecho un paro agropecuario en lo que va del año. No hemos hecho una expresión. Porque hay apatía. La gente se metió para adentro. Hay mucha... hay mucha desazón. Generalmente hay cosas espasmódicas, o se empiezan a dar condiciones, o la proximidad de fin de año, vaya a saber cuándo se despierta. Lo que sí está claro es que la situación económica se sigue deteriorando, que el gobierno está muy preocupado en cómo llega, y como decían anoche mis amigos sindicalistas, cómo llegar a 2015 y cómo zafar de Comodoro Pi. Digo, deben ser esas las dos grandes preocupaciones que debe tener este gobierno. Y la gente creo que va a depositar en las opciones políticas diversas la expectativa de un cambio, reduciendo las expectativas de quienes estén teñidos de Frente para la Victoria, de quienes estén teniendo continuidad de esto. Si va a haber gente
Randazzo, Uribarri, no sé quién, que pretenda hacer la continuidad de esto, me parece que no le va a ir bien, porque la gente está queriendo que cambie, que volvamos a la normalidad, que paremos la inflación, que en consecuencia se vaya reduciendo el nivel de inseguridad, reconociendo que hay inseguridad, reconociéndolo, ¿entendés? Más allá del deseo personal porque las cosas vayan bien, Sí. ¿usted realmente cree que esto puede cambiar? Yo sí creo que puede cambiar. ¿Cómo no? A ver. No, digo sí. que cuando yo apunto si cree que puede cambiar es cuando si cree que el gobierno nacional va a hacer algo para cambiar. El gobierno no va a hacer, no va a hacer. Yo, mira, veía una nota de Alfredo Leuco, un colega tuyo, de hace unos domingos atrás, tres domingos atrás, sobre la conducta de Cristina de dar el salto a la épica, que pretendiendo ubicarse en el rango de Eva Duarte, en el rango de, los próceres latinoamericanos, y eso implica hablarle a su pelotón, ese 20%, digamos, de núcleo duro, de manera tal de agudizar las contradicciones. Yo comparto mucho lo que decía Alfredo Leuco, sinceramente, porque lo veo muy parecido, de esto de patria o buitres, digamos patria, antipatria, y ahí ubican a todos los que supuestamente somos parte de la antipatria, una protesta legítima, como la que está viendo en este día de hoy, y termina Capitanich definiéndola como, o caracterizándola como funcional a los buitres. Déjense de joder. Entonces, uno no ve que haya actitudes de este gobierno que vaya a reconocer que hay dificultades, y menos aún reconocer la inseguridad, y menos aún reconocer el proceso inflacionario. Por eso me parece inteligente lo que está planteando el movimiento sindical, reapertura de paritarias. Si arreglaron hace 3 meses en el 30% y eso se lo consumió la inflación, digamos, vos como laburante, y macho, si me lo consumió la inflación, le estoy ganando lo mismo claro, que ganaba en enero y me aumentaste el 30%. Si hoy con el 30% estoy igual que en enero, quiere decir que necesito otra vez recomposición. ¿Para qué? Para enfrentar los próximos 4 meses del año. ¿Massa es el camino por usted? Massa es un camino interesante. Yo debo ser claro, lo conozco a Sergio y sus características, sus condiciones, su capacidad, es un estudioso, es un tipo, es un vivo, pero además, ¿quién rodea a Massa? Eso es lo que hay que ver. Esto de Roberto Lavagna, Miguel Peirano, Piñanelli, Delgado, Daniel Arroyo, ¿no? Una cantidad, podría seguir. El mismo Redrado, que cuando estuvo en el Banco Central la cosa la tenía ordenada, un conjunto, el Vasco de Mendiguren, Felipe Solá, tipos con experiencia, tipos que pertenecen al mundo del desarrollismo y que dan la sensación de que el péndulo que viene del supuesto, desde la supuesta izquierda o progresismo kirchnerista, no termine en el liberalismo económico de la Fundación Mediterránea, de Cavallo, de Melconian o de quien sea. Como que el péndulo tiende a pararse en el medio, en un neodesarrollismo que me parece que es necesario y oportuno en esta etapa del país. Eso es lo que uno ve muy de afuera, pero yo hasta fin de septiembre no voy a dar mucho más opiniones. Y luego la última, UCI, ayer lo veía en la conferencia de prensa. ¿Qué siente como está al lado de Moyano después de todo lo que pasó? Yo siento una enorme tranquilidad de conciencia. ¿Sabes por qué? Pibe, te puedo decir pibe con todo respeto. Aprovecho, mientras lo puedo usar, lo aprovechamos y lo hacemos efectivo. Mira, pibe, yo que ya tengo algunos años he visto la Federación Agraria de don Humberto Volando con Rucci, ¿tá? Humberto Volando con Ubaldini, la Federación Agraria que me tocó encabezar con Víctor de Genaro y Moyano del MTA. Moyano Palacio MTA, Víctor de Genaro en la CTA y nosotros, la FUA, caminando juntos contra los 90. Hay toda una historia. Después tuvimos episodio del 2008 donde estuvimos enfrentados. Pasó ese episodio, el mismo Moyano en abril dijo, estuve confundido, me confundí de haber actuado en contra de los chacareros y hizo una autocrítica. Y hoy estar al lado del movimiento obrero para mí es... por lo menos el movimiento obrero que cuestiona, y que representan tanto Moyano, los muchachos, el Momo Venega, Pablo Micheli, el pibe de la FUA que vino ayer, todo el estudiantado. Ayer hicimos real algo que en los 70 era
era un objetivo. La alianza estudiantil obrero-campesina. Ahora que hay tantos setentistas dando vueltas, ayer se expresó la cuestión estudiantil obrero-campesina. Yo estoy muy cómodo en ese lugar, porque creo que ahí, con todas sus pros y sus contras, existe la representación concreta y visible de quienes somos capaces de cuestionar lo que no nos gusta de este momento. Eduardo Bussi, gracias por esta info de TV. Gracias a ustedes por el espacio.